Buenas tardes, queridos estudiantes de séptimo grado del Colegio Metropolitano de Soledad 2000. Los saluda su docente Manuela Galindo desde la asignatura de lectura crítica. En el día de hoy me place saludarlos a través de esta pantalla y poder compartir con ustedes desde este espacio de aprendizaje. En el día de hoy vamos a trabajar una temática muy chévere, muy buena, importante, que nos va a permitir desarrollar el pensamiento lógico y nos va a poder permitir afianzar los procesos de razonamiento deductivo, que es muy importante dentro de la lectura crítica y en los procesos de lectura para poder alcanzar los niveles literal, inferencial y crítico dentro de los procesos de lectura. Entonces, espero que sea de gran agrado, de gran ayuda para su aprendizaje y que podamos aprender muchos saberes en el día de hoy. Estemos pues muy atentos. Vamos a trabajar el razonamiento deductivo. Cuando nosotros hablamos de razonamiento deductivo, ¿qué se nos vendrá a la mente? Cuando hablamos de razonamiento deductivo, inicialmente se nos viene como el cerebro, el pensamiento, la lógica, ¿verdad? Lo que podemos deducir. Eso, pues a mí se me viene a la mente eso, ¿cierto? Pues a muchos se nos pueden venir diferentes cosas a nuestra mente, pero básicamente de forma general, pues eso es lo que se viene a nuestra mente cuando nos hablan de razonamiento. Y pues cuando también nos hablan de razonamiento deductivo. Entonces, el razonamiento deductivo es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión o se deduce una conclusión a partir de una o varias premisas. Señor, ¿qué son premisas? ¿Cómo así? Pues más adelante, esperemos un momentico y ya vamos a ver qué son las premisas y a qué se refieren. Pero antes, bueno, vamos a tratar acerca de qué es el razonamiento o a qué se le llama razonamiento y a qué hace referencia cuando hablamos de deductivo. El razonamiento es el proceso mental y las consecuencias de razonar, ¿verdad? Ese es ese proceso interno que hacemos desde nuestro pensamiento que busca alcanzar la lógica o que trae como consecuencia la lógica luego de haber desarrollado un proceso de pensamiento y como tal de razonamiento mental, buscando la lógica como la consecuencia de ese pensamiento. Y lo deductivo o la parte deductiva es lo que proviene de la deducción, es decir, lo que podamos decir a partir de lo que estamos viendo o leyendo, de lo que está explícito dentro de las premisas o de la información que se nos brinda. Es un método lógico que lleva desde lo universal hasta lo particular, es decir, desde lo que se supone que es grande o que abarca toda un concepto a lo particular o que es más pequeño y específico. Por ejemplo, yo puedo decir que Colombia es un país y eso sería, digamos, desde la parte general, porque cuando yo digo que yo vivo en Colombia, pero luego digo que vivo en Barranquilla, que es una ciudad de Colombia, o en Soledad, que es una ciudad de Colombia, entonces ya voy desde lo general, que es Colombia, un país, a lo particular, que es Barranquilla, que es una ciudad, ¿verdad? Desde lo grande, desde lo universal, hasta lo más particular o específico. Pues lo deductivo siempre va a buscar llevarnos desde lo universal hasta lo particular de forma lógica. Ahora, cuando hablamos de premisas, nuevamente venimos a este término. Una premisa básicamente es una idea que se da como cierta o verdadera y que nos sirve de base a un razonamiento o a una discusión. A partir de las premisas podemos razonar, podemos hacer un razonamiento lógico, deductivo, inductivo, inferencial o cualquier razonamiento
a partir de unas premisas, de unas oraciones, de algunas particularidades o ideas que nos van a permitir razonar o discutir un tema de forma argumentada o de forma lógica. Entonces, no olvidemos que una premisa siempre va a ser una afirmación o idea que se da como cierta, que se da como una idea verdadera, que tiene lógica o que tiene sentido. Ese es el concepto básico de premisa. Y nos va a permitir alcanzar o realizar un razonamiento lógico. Ahora, dentro de un razonamiento deductivo, vamos a encontrar particularmente o específicamente dos premisas. Una premisa mayor y una premisa menor. Veamos en qué consiste cada uno. La premisa mayor es aquella que nos sirve de punto de partida. Es decir, con ella vamos a iniciar nuestro razonamiento deductivo y esa premisa mayor siempre va a partir de lo general o busca partir de lo general para luego en la premisa menor llegar a lo más específico. Y esta premisa menor sirve de intermediaria entre la premisa mayor y la conclusión de nuestro razonamiento deductivo. Ahora luego vamos a entender o comprender mucho más este aspecto con algunos ejemplos que vamos a estar viendo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vemos que el razonamiento deductivo es un argumento, valga la redundancia, deductivo, válido, que contendrá algo en la conclusión totalmente nuevo e independiente de aquellas cosas mencionadas en las premisas. Es decir, que en un razonamiento deductivo va a haber una premisa 1 y una premisa 2. La premisa 1 sería la premisa mayor y la premisa 2 sería la premisa menor. Y luego va a surgir a partir de esas dos premisas una conclusión. Y esa conclusión debe ser diferente a lo dicho de pronto explícitamente o lo mencionado en la premisa 1 y en la premisa 2. Se va a dar una nueva idea que se va a tener en cuenta o que va a partir o deducirse de las dos premisas anteriores, pero va a ser una nueva idea. Es decir, que lo que se escribió en la premisa 1 o que estaba en la premisa 1 y en la premisa 2 no va a ser lo mismo que va a estar escrito en la conclusión, es decir, que no va a estar igual de la misma manera escrito, va a cambiar con base a lo que vimos en las premisas. ¿Listo? Ahora en el ejemplo lo vamos a comprender con mayor amplitud. También se mueve de lo general a lo particular, que es lo que les decía antes. Viene desde lo más grande, lo más general o universal, hasta lo más particular o específico. Y toma una premisa general y deduce conclusiones particulares a partir de la premisa general. Es aquel que la conclusión se deriva necesariamente de la premisa. Siempre las conclusiones se van a derivar desde la premisa, aunque no va a decir exactamente lo mismo al pie de la letra, como está en la premisa 1 y en la premisa 2, no se van a repetir las premisas en la conclusión de forma literal todo, pero sí tiene que partir la conclusión de las premisas. Ese es algo fundamental. Para un razonamiento deductivo, la conclusión debe darse necesariamente de las premisas, de lo que dice en las premisas, lo que está explícito, lo que se muestra en las premisas, no lo que se supone que está por fuera, lo que yo pienso o creo que está por fuera de las premisas y que no se muestra y explica en las premisas. Veamos este ejemplo. Todos los perros tienen pulgas. Este es un perro, por lo tanto, este perro tiene pulgas. En este caso, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que todos los perros tienen pulgas
podría ser la premisa mayor o la premisa 1. Y luego, donde dice, este es un perro, podría ser la premisa 2 o la premisa menor. Y luego, en la parte donde dice, por lo tanto, este perro tiene pulgas, esta parte de acá, podríamos decir que es la conclusión, ¿verdad? Eso se podría hacer. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Todos los perros tienen pulgas. Cuando hablamos todos los perros tienen pulgas, se habla de manera general. Cuando decimos este es un perro, ya vamos a lo particular, ¿verdad? De la premisa mayor vamos a la premisa menor, de lo general a lo particular. Y luego, a partir de eso, deducimos, hacemos una deducción para lograr la conclusión y finalizar nuestro razonamiento deductivo. Y podemos decir que, por lo tanto, este perro tiene pulgas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos dicen de manera general que todos los perros tienen pulgas y por ende, este que está aquí también tiene pulgas. Vemos que las premisas, el relacionamiento deductivo se da a partir de lo que está en las premisas, de forma lógica, no conviene hacerlo a partir de los pensamientos que tengamos nosotros o los preconceptos que tengamos o los valores de verdad que le hemos dado a algunas cosas, porque yo puedo tener un perro en mi casa y mi perro no tiene pulga, pero si vemos desde el razonamiento deductivo, según lo que se dice en en la premisa inicial, la segunda nos va a partir de la primera y luego la existencia de un perro, podemos decir que ese perro tiene pulga porque dice que todos los perros tienen pulgas. Entonces es desde lo que está en la premisa, no de los pensamientos o de los valores de verdad que yo tenga o de los preconceptos que yo tenga, aunque mi perro no tenga pulga, pero ahí dice de manera general que todos los perros tienen pulga y por ende este perro también va a tener pulga porque hace parte de todos los perros. Entonces vamos a continuar trabajando para poder afianzar estos conocimientos. Veamos este ejemplo. Tenemos una premisa 1, que sería la premisa mayor, premisa 2, que sería la premisa menor, y una conclusión. Toda nación es soberana. México es una nación. México es soberano. Vemos cómo vamos desde lo general, toda nación es soberana, hasta lo específico, que ya tendríamos a hablar de México, que es una nación. Entonces México es soberana. Es soberano porque es una nación, ¿verdad? Vemos cómo la conclusión la tomamos de lo que está en las premisas. Yo no busqué información fuera de lo que está en las premisas, ¿verdad? Yo la tomé, la conclusión, a partir de lo que yo pude leer y observar en las premisas. Si dice que toda nación es soberana, México es una nación, entonces México es soberano. ¿Cierto? Y algo muy importante y que de pronto nos puede ayudar a hacer nuestro razonamiento lógico deductivo de forma más rápida y lógica, es que en la premisa mayor siempre vamos a tomar, de la premisa mayor siempre vamos a tomar el predicado para agregárselo a la conclusión o para colocarlo en nuestra conclusión. Y de la premisa menor siempre vamos a tomar el sujeto. Entonces, veamos si aquí esto se da. Premisa. Entonces, veamos si eso aquí aplica. Tenemos, toda nación es soberana. Toda nación sería el sintagma nominal o sujeto y es soberana sería el sintagma, ¿verdad? Acá tenemos, es el sintagma verbal o el predicado. Entonces, el predicado aquí donde dice es soberana, va a ser la parte de la premisa mayor que vamos a emplear para nuestra conclusión. Y en la premisa 2, donde dice México es una nación, México sería el sintagma nominal o el sujeto y es el que vamos a tomar en nuestra conclusión. Ahora veamos si se cumple. México es soberano. Vemos que México fue el sujeto que tomamos y el soberano fue el predicado que tomamos. Eso nos va a ayudar a hacer de forma más fácil y lógica
y alcanzar a lograr los procesos de razonamiento deductivo. Un razonamiento deductivo se basa únicamente en la información contenida en las premisas, que era lo que les había explicado anteriormente. Siempre debemos basarnos en la información que está en las premisas, no información que está fuera y que nosotros podemos conocer, pero no está explícita en las premisas y por ende no puede ser empleada para hacer una conclusión. Ahora, veamos otros ejemplos. Aquí tenemos una premisa. Si es viernes, ella va a trabajar, sería premisa 1. La premisa 2 sería es viernes. Y la conclusión, entonces, ella va a trabajar. ¿Cierto? Ahí vemos como si es viernes, ella va a trabajar. Y como el día es viernes, entonces ella tiene que ir a trabajar y ella va a trabajar. ¿Por qué acá abajo dice lo importante es que las conclusiones sean lógicas, sin importar nuestro conocimiento ni nuestros preconceptos de verdad? Que es lo que yo les decía anteriormente. Yo pude haber, yo sé que ella tiene que trabajar todos los viernes y es viernes y como es viernes ella debe trabajar. Pero qué tal que ella se haya enfermado y no fue a trabajar. Sin embargo, allí tiene que primar la lógica. Y si nos dice que el viernes ella va a trabajar, es viernes, por ende la conclusión debe ser que ella va a trabajar. Allí en las premisas no me dicen que ella estaba enferma y por eso no fue a trabajar. Entonces se deben dejar de fuera o por fuera esos preconceptos de verdad que tenemos o esos sucesos de verdad que tenemos. Cuando hacemos un razonamiento deductivo debemos basarnos en las premisas, en lo que dice las premisas para alcanzar a llegar a hacer conclusiones lógicas de acuerdo a lo que allí está, lo que se puede deducir dentro de lo que está explícito en las premisas. Veamos este ejemplo. Si llueve, el piso está seco. Llueve, entonces el piso está seco. Podríamos decir que todo eso es falso. Sin embargo, las premisas nos llevan a una conclusión lógica y por ende el razonamiento deductivo es lógico, es válido. Sin embargo, las premisas pueden ser falsas, pero el razonamiento como tal que se hace es válido, es lógico. Porque si dice que si llueve el piso está seco, llueve, entonces el piso está seco. Vemos cómo aquí prima la lógica más allá de los preconceptos, más allá de aquellos preconceptos de verdad que tengamos, que por ejemplo cuando llueve el piso se moja, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos. Pero en este razonamiento deductivo se nos muestran premisas falsas con un razonamiento lógico. Entonces el razonamiento es verdadero, el razonamiento es deductivo, el razonamiento deductivo es verdadero, es lógico, porque está dado por la lógica. Lógicamente, si llueve, el piso está seco, entonces si llovió, el piso va a estar seco. Aunque nosotros conozcamos que eso no es cierto, no pasa de esa manera, ese razonamiento que se hizo ahí es verdadero porque las premisas así lo conllevan a esa conclusión, nos llevan a esa conclusión y podemos deducir esa conclusión a partir de las premisas que se encuentran ahí. Ahora, recuerda que en un razonamiento deductivo las premisas deben llevarnos inevitablemente a la conclusión. Siempre deben llevarnos a una conclusión. No es válido que las premisas no nos lleven a una conclusión lógica. Siempre deben llevarnos a una conclusión lógica. Y cuando esto sucede, cuando nos llevan a una conclusión, podremos decir que es un razonamiento deductivo válido. Bueno, mis chicos, espero que haya sido de gran agrado, de gran aprecio. Cualquier duda, inquietud con respecto a lo explicado, saben que pueden comunicarse conmigo. Siempre que a ustedes yo les he dado por videoconferencias y también por plataforma mi número de teléfono para que me escriban por WhatsApp para fines educativos de aprendizaje. Si no comprenden alguna temática, pueden hacerme llegar hacia mí para ayudarles las explicaciones o aclaraciones puntuales. Igualmente también pueden hacerlo por el espacio habilitado en la plataforma Norma a través del chat que allí se encuentra. Pueden escribirme para aclarar dudas con respecto a la temática.
Espero que puedan desarrollar su actividad, considerar sus saberes en la libreta y también que puedan desarrollar ese compromiso que les va a permitir divertirse, aprender y poder desarrollar el pensamiento o el razonamiento deductivo. Que tengan una feliz tarde y que Dios los bendiga.